Y el día de hoy, pues, no obstante todo lo que hemos venido platicando, ustedes, quienes nos han estado acompañando en las diferentes sesiones, podrán estar seguramente de acuerdo conmigo de que todo como radica o el tema de innovación arranca en la persona, ¿no? Es decir, es un deporte de equipo que está integrado por personas, la innovación no ocurre sola, los procesos de creación, los procesos de ideación inclusive no nacen solos. Puede uno abastecerse de inteligencia artificial para obtener ideas. Sí, Benja, ahorita te damos oportunidad de compartir. Y justamente todas estas cualidades que hemos venido viendo que conforman un proceso de innovación o estas características, pues la parte más importante, creo yo, es el ser humano. Nosotros. La innovación empieza en la persona, creo yo. Y por eso me parece tan interesante el día de hoy poder compartir este espacio con Benjamín Bocanegra, un gran amigo al que he decidido invitar y agradecer también, Benja, que hayas aceptado la invitación de participar en esta iniciativa, de compartirnos tu experiencia y por supuesto, pues hablarnos de este tema de emotion set, ¿no? Es como se habla del mindset y puedo yo creer que emotion set tiene que ver como con este chip de el tema de las emociones, el tema de lo que te mueve al interior, pero cómo esto está vinculado justamente al tema de la innovación, que eso es como lo más interesante que me parece a mí, que si podemos hacer que la innovación comience cuando aprendemos a conocernos, pues ahí cambia un poco el esquema de todo lo que hemos venido hablando, porque ha sido que la inteligencia artificial, qué debemos prepararnos, qué debemos trabajar en equipo, qué debemos tener como todo este tema de design thinking, de metodologías que nos ayuden a generar procesos ágiles, pero ¿dónde verdaderamente está este tema de generar cambios innovadores siendo o enfocándonos en nuestro interior? Entonces, me pareció muy interesante el tema y por eso a todos, pues quiero comentarles que el día de hoy Benjamín nos va a estar hablando del tema. Así es que, Benja, la arena es tuya y por favor, cuéntanos un poco de ti, que la gente te conozca, qué es lo que haces, en qué estás trabajando y pues obviamente que nos puedas compartir este tema tan interesante y nos des la oportunidad de ir conversando contigo en el proceso, ¿no? Así es que adelante y bienvenido, Benjamín. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti y al equipo por esta oportunidad de poder estar platicando lo que en algún momento ha sido parte de mi experiencia, poder compartirlo con ustedes. Quiero comentarles que me gusta que mis intervenciones no sean un monólogo. En la medida en que lo consideren interesante, surja alguna duda, tengan algún comentario, por favor, escríbanlo en el chat, hagan un gesto o levanten la mano, cualquier cosa que en algún momento me permita a mí identificar que ustedes quieren participar y hablar. Para mí es importante esta parte. Creo que la verdadera riqueza del conocimiento se da cuando construimos entre todos. Mi nombre es Benjamín Bocanegra. De profesión, soy psicoterapeuta gestalt, tengo más de 15 años de experiencia apoyando a las personas a ser imparables y todo lo que en algún momento es el manejo de las emociones, los retos que enfrentamos en la cotidianidad, en las relaciones, en pareja, en las empresas, ha sido un campo con el que he trabajado muchísimo tiempo. Mi otra carrera es administración de empresas con especialidad en informática y eso me ha permitido estar en determinados puestos, sobre todo en el área de proyectos. En algún momento me asocié y tuve la oportunidad de participar en un programa de televisión que se llama Shark Tank, en un proyecto de emprendimiento, y eso me ha permitido conocer parte del crecimiento y el ecosistema emprendedor. En mi formación decidí trabajar en mi comunicación y oratoria, en mis miedos a hablar en público,
Lo desarrollé de diferentes maneras, llegué a concursar y competir a nivel nacional en campeonatos de oratoria y desarrollé una técnica especial para manejar el miedo, hablar en público, quitarnos las muletillas, tener estructura y eventualmente poder comunicar con mayor facilidad. Hoy parte de lo que estoy haciendo y quiero compartir es lo que ha sido mi experiencia con respecto a un marco teórico específico de conocimiento y cómo me parece que es uno de los pilares fundamentales de la innovación. En ese sentido, quiero compartir mi pantalla y les comento si en algún momento hay alguna observación de lo que quisieran ustedes participar. Les pido que por favor me lo hagan saber. Procuraré ser ágil a manera de ir abordando los puntos y, insisto, quieren compartir algo, por favor, indíquenmelo. El emotion set es conocido de alguna forma que existen marcos teóricos de innovación y del manejo del mismo. Entrando en ella, quiero compartir algo que para mí es fundamental dentro del trabajo de crecimiento personal y empresarial. Y me parece que no es un acto divino, me parece que no es algo que los dioses nos regalan o que simple y sencillamente nací con buena estrella. Me parece que se trabaja. Que el emotion set no aparece por arte de magia, me parece que es un trabajo específico, consciente, y como cualquier proceso de innovación premeditado y hasta con un procedimiento o modelo específico. Y es eventualmente cuando haces esto que vas a poder entonces sí tener la magia de haber trabajado en ti. Y en ese sentido quiero partir de lo que hoy consideramos es el marco teórico que tenemos de innovación y mindset, que como bien lo indicó David, emotion set viene de una derivación con un toque en el que yo específicamente quiero hacer énfasis a las emociones. Independientemente del autor o de lo que en algún momento podamos identificar, el proceso de innovación hoy y la definición, como lo están viendo en pantalla, finalmente estamos hablando de algo sumamente importante, de una actividad innovadora como algo disruptivo y de enorme importancia. Y podemos platicar muchísimo al respecto. Podemos identificar un proceso. Indico, independientemente del autor y de cómo lo podemos llamar, es un proceso, como lo están viendo en pantalla, identificar un problema, generar ideas, evaluarlas, desarrollar el prototipo, validarlo, implementarlo, seguimiento y mejora, lo que en algún momento nos permita seguir innovando. El proceso supone cambios y propone soluciones. El mindset específicamente, hoy dentro de la estructura teórica que conocemos, habla de los pensamientos y lo que yo creo que es más bien la actitud ante el cambio, la innovación, la posibilidad de hacer algo al respecto con lo que tenemos. Esta actitud hoy la conocemos que existen dos maneras básicas en que las hemos abordado y afrontado. Si hoy buscamos el término y los conceptos, vamos a encontrar que las personas identifican un mindset fijo, como esa mentalidad en la que no queremos cambiar, que es fija, es el mindset malo, digamos. ¿Por qué? Porque al no cambiar nos equivoca. Y el mindset de crecimiento o growth minding. Y en este sentido es el que se atreve a cambiar, el que se equivoca, y aquí entramos a un terreno de aprendizaje interesante, eventualmente el que aprende. El proceso de aprendizaje implica un cambio importante en cuanto al mindset de crecimiento. ¿Cuál es mi propuesta y lo que yo considero es uno de los retos interesantes que tenemos aquí? La innovación requiere de transformar la realidad. Es parte fundamental. Sin embargo, cuando nos enfocamos en nosotros y que el motivo de la charla es hablar de cómo nosotros vamos cambiando a lo largo del tiempo, la verdad es que nosotros no somos los mismos. No soy yo idéntico a como era hace una semana, ni siquiera hace un año, menos hace 5. Y es muy probable que tampoco sea igual ni piense igual a dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año. Si nosotros mismos somos diferentes, ¿cuánto más las personas con las que nos relacionamos, nuestra familia, nuestros socios comerciales, clientes o proveedores, son diferentes? Ante estas consideraciones, el emotion set, que no es que sea una palabra completamente validada a nivel internacional, es propósito de esta charla hablar
que la innovación entonces esté centrada en la persona. Y como tú lo platicabas muy al principio, David, si vamos a innovar procesos, productos o lo que en algún momento sean los retos que tenemos en el mundo del emprendimiento, me parece que una posibilidad interesante es comenzar con innovarnos a nosotros mismos. Y en este sentido, si nosotros queremos participar de un proceso de innovación, necesitamos identificar un problema, identificar dónde estamos, a dónde queremos llegar y todo el proceso para poder hacerlo. Uno de los retos aquí interesantes es que dentro del mundo empresarial no siempre logramos congeniar con personas que piensan diferente a nosotros. Aquí suelo dar un ejemplo y que lo he visto en muchas ocasiones y me parece que es uno de los retos principales de la innovación. Y es entender y aceptarme a mí, que es parte de la charla, y eventualmente entender y aceptar al otro. El ejemplo que en ocasiones suelo dar aquí es, ¿qué pasaría si tu cuerpo y mi cuerpo, que es una enorme y maravillosa maquinaria, estructura, una divinidad y como en algún momento cada uno de nosotros lo quiera ver, ¿qué pasaría si de repente se comportara como algunas empresas lo hacen? ¿Y a qué me refiero? Imagínate que por algún momento es diciembre o tu cumpleaños, es una gran fiesta, y de repente, de la nada, llega un aviso a la 1 de la mañana al hígado, al páncreas, un aviso que despierta a todos y les dice, oigan, levántense, levántense, fíjense que Benjamín está en plena fiesta, se acaba de comer unos chilaquiles, se está tomando una cerveza y ahorita ya cambió por tequila y que le acaban de traer unas carnitas y me parece que acaba de tomar un champurrado y creo que le invitaron un tamal frito y la verdad es que ahorita está haciendo esto un desastre. Se acaba de bajar con una cuba y tiene Coca-Cola y un montón de cosas que necesitamos procesar. Hígado, despiértate, necesitamos procesar el alcohol. Páncreas, vamos, y vamos a procesar toda esta azúcar que se está requiriendo. Se está cambiando el nivel de acidez de la sangre. Y, huesos, dame minerales para poder nivelarlo. Y de repente, a ver, cálmense. A ver, ¿qué? A ver, yo ya cumplí, yo ya trabajé. Además, espérame, ¿de qué se trata? ¿Quién hizo el desastre? ¿O de qué estamos hablando? No, pues es que Jamín se comió. A ver. ¿Quién se lo comió? ¿Yo me lo comí? No, ¿verdad? A ver, ¿quién participó? ¿Quién estuvo ahí? ¿Estuvo la lengua, los dientes? Ah, pues si la lengua y los dientes hicieron que entrara todo ese alimento, pues que vengan ellos a arreglar el asunto. Además, tú no eres mi jefe, de ti no dependo, y todo lo que en algún momento se requiera, pues, no es asunto mío. ¿Qué pasaría si de repente, oye, además Benjamín sabe que no debe de comer esas cosas y yo tengo que ponerme a trabajar por lo que él hizo? No, hombre, no es mi área, no me pagan por eso. ¿Qué pasa si de repente nuestro cuerpo comenzara a trabajar de esa manera como algunas empresas lo hacen? Es probable que ya estemos muertos de hace mucho tiempo. Esta propuesta de Motion Set es aprender a conocerme y eventualmente a coparticipar con las personas que en algún momento nos rodean, con nuestra familia, con nuestra pareja y, por supuesto, con nuestros socios y colaboradores. Esto, me parece, nos va a permitir comenzar a tener algunos cambios a lo largo del tiempo. Y si uno de los retos iniciales es conocerme, existen muchas herramientas para conocernos, a diferencia de un marco teórico técnico de habilidades duras, en donde podemos identificar perfectamente bien un modelo matemático. Cuando entramos en un mundo emocional o de las personas, entramos en un ámbito más ambiguo. Depende de la mirada del investigador, del que observa y eventualmente lo que quiere trabajar, es lo que nosotros vamos a ver. Como parte de las ciencias psicológicas o sociales, dependerá de la visión que estemos proponiendo. Y en este sentido, si yo me quiero conocer, vamos a empezar por el reto de, pues yo me conozco y sé quién soy, además me gusta quién yo soy. Existen muchas maneras en que lo hemos logrado y los seres humanos hoy proponemos diferentes métodos, por citar algunos. Existen test de personalidad y el Myers-Briggs, en donde determina 16 tipos de personalidad, identificando algunos rasgos específicos
Este se utiliza mucho en entornos empresariales en Estados Unidos. Este también, el High Five o Ocean, como le llaman, ve otros elementos y también busca identificar algunos rasgos de personalidad independientemente de esto y cómo lo queramos definir y cómo es que interactuamos y somos. Existe DISC, muy conocido también en entornos empresariales. Action Coach es una empresa que lo utiliza mucho. El heptagrama desarrollado por Ruiz Soto, los signos zodiacales, o inclusive yo lo digo medio en broma y medio en chiste, a ver, permíteme, es que soy Leo, así que yo soy así. Oye, espérate, es que eres Tauro, y entonces, híjole, pero es que es Géminis. O sea, y lo insisto medio en broma y medio no, finalmente utilizamos diferentes métodos para poder identificar con quién nos relacionamos y cómo somos. Específicamente esta propuesta es el eneagrama, en donde determina que existen 9 tipos de personalidades, rasgos, comportamientos, maneras de ser, enfoques y lo que en algún momento es lo que es relevante e importante para cada uno de nosotros. El eneagrama específicamente observa 3 elementos, 3 naturalezas, y existe bastante información respecto a esta, en donde determina que los seres humanos tenemos básicamente 3 naturalezas o 3 cerebros, inclusive le llaman o lo investigan en Google, lo van a encontrar como cerebro triuno. Tenemos una parte completamente instintiva, visceral, animal, la parte reptiliana, lo primero que se formó, y en este sentido somos personas que buscamos la seguridad, la protección, el instinto. La parte reptiliana busca de manera activa poner límites, defendernos, cuidar lo nuestro, generar la supervivencia, y en ese sentido la fuerza, el enojo, la furia, la certeza, la acción que permita que las cosas se hagan y se realicen en el instante, porque es de vida o muerte. Cada uno de nosotros lo hemos experimentado, todos somos de todo, todos tenemos y manejamos todas las emociones y todos los rasgos. Específicamente estos 3 los conocemos y hay diferentes elementos que nos detonan. Los seres humanos también somos emocionales, identificado en el sistema límbico o el paso al sentir. Es esta parte que nos relaciona, nos vincula con algunas otras personas, seres, nos da sentido, vínculo y relación. Y finalmente en la neocorteza podemos encontrar los sistemas cerebrales que nos permiten la estructura, la lógica, las matemáticas, que en algún momento nos han dado forma a la vida como hoy la entendemos, el lenguaje, la comunicación, y lo que sería específicamente las estructuras de pensamiento. Todos tenemos una parte instintiva que tiende a la acción, una parte emocional, afectiva, y también una parte intelectual y racional. El eneagrama y esta perspectiva se basa en estas 3 posturas, y cómo en algún momento podemos utilizarlas para conocernos. ¿Y por qué me parece relevante? Porque si vamos a iniciar con una perspectiva, es, desde mi opinión, importante comenzar con una y eventualmente trabajarla en este sentido. Si podemos identificar que entonces el eneagrama dice que hay 9 tipos de personalidades, parte de lo que en un taller específico vamos a abordar, en qué características tienen y por qué son como son. Al final, lo que quiero decir es que bajo el eneagrama existen 9 tipos de personalidades, 3 son instintivas, 3 emocionales y 3 del pensamiento. Si en el Emotion Set se trata de identificar cómo soy, cómo pienso, y quiero utilizar la posibilidad de crecer e innovar, vamos entendiendo cómo funciona cada una de ellas. Y hoy, de manera muy rápida, quiero indicar algunos de los elementos clave de cada una de estas emociones, independientemente de poder explicarlos en otro escenario, ¿por qué considero que pueden ser relevantes al momento de estar innovando? En orden, voy a regresar a una diapositiva. Esta figura es la que determina los 9 tipos de personalidades, es específico de la cultura del eneagrama. No quiero ahondar mucho en este sentido para no desviar la charla. Ya en una perspectiva, el eneagrama no es numerología, no es un símbolo específico que obedezca a diferentes corrientes. Hay algunos autores que lo intentan cruzar con diferentes marcos teóricos. Aquí busca ser algo meramente descriptivo. Las personalidades 8, 9 y 1 son instintivas.
No significa que sean más o menos, o que el 8 sea diferente o menor al 9, o el 9 tiene que ser 1, o el 1 es el primero y el 9 es el último. No, la verdad es que no. Son solo etiquetas que describen rasgos muy específicos para que las personas que ya conocen de este tema puedan saber de qué se trata. Las personalidades 2, 3 y 4 emocionales, y las 5, 7 y 6 son del pensamiento. En ese orden voy a numerarlas y a mencionarlas, solamente para seguir el orden en que está en este gráfico, más que obedecer a un orden numérico. La personalidad 8 forma parte de los grupos instintivos y fuertes. En el trabajo, y específicamente quiero hacer este abordaje, son personas protectoras, justas, desafiantes y grandes líderes. Donald Trump es una persona tipo 8, por ejemplo. Son buenísimos, porque con ellos podemos contar para tomar decisiones. No les cuesta trabajo tomar decisiones y pasan a la acción de inmediato. Trabajan muy bien cuando se respeta su opinión, cuando los compañeros los toman como base de liderazgo y cuando hace que todos trabajen con eficiencia y eficacia. Son muy buenos promotores y cuidadores de los suyos. Son, de hecho, las personalidades que mejor cuidan y con más fuerza de las personas que están con ellos. Sin embargo, no les va bien y no trabajan bien cuando se les ignora o no se les toma en consideración a ellos. Cuando sus jefes tienen toda la autoridad y a ellos no se les permite liderar un equipo de trabajo. Cuando los compañeros no quieren debatir, son personalidades que les gusta el confrontamiento y surgir con soluciones a partir del mismo. O cuando los subordinados necesitan ser guiados constantemente. Si tú identificas a una persona así, eventualmente parte del proceso de innovación sería tomar esto para hacer algo al respecto. Citado de manera muy rápida, todas las personalidades, aquí haré una observación, tienen aspectos bellos, preciosos, enormes y que no hacen como ningún otro. Sin embargo, cada uno de ellos también tiene elementos fuertes, duros y que les generan un problema en muchas ocasiones a ellos o al equipo de trabajo. Específicamente aquí quiero abordar algunos de los elementos que en el punto más desintegrado se le llama, o insano, lo pueden encontrar en la literatura y en la literatura que habla con respecto al trabajo, cómo es que cada una de las personalidades no funciona. Podemos identificar cómo sí lo hace, pero también cómo no. Y aquí quiero abordar solo los que no, porque son uno de los elementos que me parece forman parte de un proceso de cambio e innovación. Una personalidad así, en su peor estado o insano, son personalidades que se aferran al poder, quieren prevalecer con el control y sin importar el precio. Se vuelven crueles, violentos, dictatoriales y opresivos. No admite responsabilidades ni empatías. Comienza a desarrollar ideas delirantes, se vuelve temerario y a veces vengativo. Personalidades así, en algún momento cuando se identifican en entornos laborales, vale mucho la pena innovar, porque es justo en entornos empresariales donde estamos constantemente inmersos en problemas. De hecho, nos pagan por resolver problemas. Todo el trabajo que en algún momento ocurre dentro del entorno laboral está diseñado a resolver problemas. La innovación está hecha para resolver problemas. En ese sentido, los seres humanos en un entorno empresarial estamos constantemente en contacto con los problemas y las circunstancias difíciles que hay que resolver. Desde esta perspectiva, mi propuesta es identificar cuáles son los elementos que a cada uno de nosotros nos pueden detonar para hacer algo al respecto. Las personas tipo 9 tienden a resolver los problemas de los demás, les va bien cuando les piden opinión, son buenos compañeros, son respetuosos con los demás. No les va tan bien cuando les piden que actúen de manera rápida. Ellos necesitan su tiempo. Cuando su jefe se mantiene distante, son personas que requieren guía. Cuando sus compañeros los ignoran o cuando los subordinados los rechazan. Estas personalidades son grandes cohesionadores del equipo de trabajo. Son personalidades que pueden llevar paz, tranquilidad y resolver y mantener la calma en situaciones difíciles. Lo podremos ir observando de manera distinta a lo largo del crecimiento empresarial. Sin embargo, entran en estrés cuando se les pide reaccionar de manera muy rápida. En su peor estado se reprimen y no aportan.
se convierten en alguien desvalido o incapaz. Prefieren no tomar decisiones, prefieren que otros las tomen por ellos. Grandes personalidades tipo 9 pueden hacer que funcionen subequipos de trabajo. En modelos Scrum, las personas que se dedican a apoyar grupos pequeños y que los líderes sean tipos 9 son buenísimos porque pueden desarrollar una solución cuando hay alguien arriba tomando decisiones para tener todo un modelo desarrollado. Cuando existe la posibilidad de colapso emocional, cuando no se le toma en cuenta y en algún momento cuando no le piden opinión, se van sintiendo menos importantes, relegados y en funciones de liderazgo prefieren soltar la batuta. Las personas tipo 1 son perfeccionistas, éticas, son personas que buscan siempre la verdad y estar en lo correcto. Les va muy bien cuando se les valora, cuando se hace lo que ellos dicen, cuando se mueve la gente con ética y con confiabilidad, cuando escuchan y ven un trabajo bien hecho, y cuando es como él o ella lo decide. No les va tan bien y se estresan cuando las personas son pesimistas, cuando no se les toma en cuenta, cuando los compañeros son demasiado meticulosos, cuando les dices, oye, estás mal y te equivocaste, se estresan demasiado. Y cuando no se siguen sus instrucciones. La persona tipo 1 son personalidades que rápidamente escalan en la estructura corporativa de las empresas. Es muy fácil encontrarse líderes de equipo con personalidad tipo 1 porque son muy buenos siguiendo instrucciones y sobre todo tomar decisiones para que los demás lo sigan. ¿Cuáles son uno de los rasgos difíciles de la persona tipo 1? Que pueden ser muy intolerantes e inflexibles. Si no se hace lo que ellos dicen de la manera que dicen, en el instante en que lo dicen, entran en crisis y pueden generar un verdadero caos. Cuando comienzan a ver todo como blanco y negro y dejan de ver los matices y los pequeños grises que existen. Personalidades que se justifican y que no identifican la responsabilidad que ellos tienen. Cuando condenan a los demás, en ese sentido, se vuelven personas que llegan a caer en depresiones severas cuando no logran cambiar y modificar todo lo correcto que está en el mundo. Aquí yo lo que digo es, si uno de los retos es dentro del proceso de innovación, aprender y seguir mejorando, eso implica de alguna manera reconocer que hay un error en el proceso, que hay algo que hay que cambiar. Y aquí lo suelo decir medio en broma. Yo a veces pienso que el problema no es reconocer un error en el proceso. En muchas ocasiones creo que no se trata de reconocer una falla. Creo que en muchas ocasiones hay algunos empresarios que lo que verdaderamente les importa es reconocer a quién culpabilizar y a quién responsabilizar de los errores. Enfrentar los errores no es un problema. El problema es encontrar a quién echarle la culpa. Las personalidades 2, 3 y 4 son personalidades que les va muy bien en las relaciones, en las emociones, en el vínculo. Les va muy bien cuando son considerados y cuando piensan en ellos y ellos en los demás. Esta personalidad le va muy bien cuando buscan el contacto. ¿Te has fijado que algunas personas en la empresa se acuerdan de todas las fechas de cumpleaños, buscan estar en relación, que las personas no se enojen, vincularnos a todos, o somos familia? Y en muchas ocasiones se ven empresas como familia, y en ese sentido este vínculo. Son personas que les va muy bien cuando se les trata en términos de relaciones. En el trabajo no les va tan bien cuando no se les aprecia, cuando no se les reconoce lo que hacen. Se estresan cuando intentan meterse demasiado en la vida de las personas y las personas no reaccionan como ellos quisieran. En muchas ocasiones pierden los objetivos tratando de ayudar a las personas y dejan de ver las metas de la empresa. Cuando les va mal. Y en su modelo más insano, la personalidad tipo 2 se queja. Puede ser la Madre Teresa de Calcuta, que en ese instante se convierte en Godzilla y comienza a atacar a todo el mundo. Suelen ser personas que entran en chantajes o que buscan chantajear emocionalmente a los colaboradores para poder trabajar. Pueden ser manipuladores porque son alguien que, oye, yo te regalé esto, ahora tú haces esto por mí porque de alguna manera me debes, yo ya hice esto por ti. Son personas que buscan lograr metas a partir de dar algo y esperar algo a cambio. Manejan mucho la deuda. Si yo ya hice esto por ti, ahora tú haces esto por mí.
Les cuesta trabajo relacionarse y eso que en algún momento buscan tanto como los vínculos, de repente comienzan a despreciarlo. Quiero cuidar el tiempo, por eso me estoy yendo bastante ágil. La persona tipo 3 es alguien muy orientado a los retos y los objetivos. Sienten y piensan en llegar a ser motivadores, son encantadores, son grandes personas que tienen logros y éxitos. Y en algún momento, uno de los grandes retos que tiene esta persona tipo 3 es que puede ser muy individualista y lejos de trabajar en equipo, lo que quiere es ser la estrella del equipo. Si ganamos, no es porque ganamos como equipo, es porque gané yo y porque yo hice brillar al equipo. Este tipo de personalidades buscan mucho en la apariencia y en el quedar bien el éxito y el reto de sus méritos. Uno de los puntos difíciles de una persona tipo 3 es justamente el que al buscar la individualidad trate de evitar que los demás crezcan. Se dice que Tonya Harding, una de las patinadoras del equipo de patinaje de Estados Unidos en algunas Olimpiadas, cuando se descubrió que mandó golpear a la número 1 dentro de su equipo de patinaje, es porque ella quería sobresalir y entrar en primer lugar. Este tipo de actitudes serían las de una persona tipo 3 que busca crecer aún echando para abajo a las demás personas. La persona tipo 4 es una persona tremendamente sensible, pasional, creativa y creadora. Son personas artísticas, son personas que están en contacto con sus emociones y que les gusta crear a partir de lo que viven y experimentan. Artistas, escritores, pintores, son personalidades que están en contacto con sus emociones y asimismo les gustan relaciones fuertes, intensas, que puedan reír, soñar, plantear. Este tipo de vínculos son importantes porque en una empresa puede dar un giro creativo de diseño, innovación, un aspecto muy humano. Y mucho lo que hoy tenemos en entornos físicos agradables es debido a las personas que deciden hacer cambios innovadores a partir de lo que, de lo que ellas sienten y viven con las demás personas. Siendo grandes creativos, una de las partes que más les duele y que se enfurecen, es cuando no se sienten suficientemente pasionales, intensos, y no logran transmitir lo que quieren. Cuando las personas no les dan la importancia, cuando los quieren obligar a seguir reglas porque ellos tienen sus propias reglas. En algún momento se llegan a sentir como que no son lo suficiente y se pierden. Los grandes artistas, los grandes colaboradores tipo 4 necesitan tener un espacio en el que puedan ser creativos y eventualmente donde puedan invitar a los demás a ver su visión y su creatividad. Muchos de los grandes escritores requieren de estas herramientas y de las personas que en algún momento llegan a innovar con una orientación a las personas son personas tipo 4. Y finalmente las personalidades 5, 6 y 7 son muy mentales. La persona 5 es el genio del eneagrama. Es una persona que conoce, alguien que no necesita necesariamente estar en contacto con las personas, un perfil como un programador de computadoras, en donde puede estar 8 horas delante de una computadora sin necesidad de contacto, sino solamente desarrollando, creando modelos, estructuras, procesos. Son personalidades tipo 5 y en el proceso de contratación vale la pena identificar cómo somos para saber cuál es la mejor manera de trabajar en equipo y en la empresa. Son personas lógicas, pensadoras, es el gran pensador y el gran maestro que en algún momento puede tener la información que tú y yo necesitamos. Cuando vamos con esa persona que tú sabes que tiene la respuesta, es posible que tenga actitudes y una fuerte personalidad de este tipo desarrollada. En algún momento pueden ser personalidades que no les gusta el contacto, no van a partes sociales, se aíslan o dejan de compartir información. Es como si me ha costado tanto trabajo conocer esta información, ¿por qué te la voy a regalar? ¿Qué has hecho para que te dé todo lo que yo leí, los libros? No te lo has merecido. Este tipo de personalidades, en su lado más conflictuado, pueden volverse tremendamente celosos de lo que hacen y no compartirlo o sentir que se les va a acabar si lo hacen. La persona tipo 6 es alguien que busca mucho la seguridad y busca la orientación. Le cuesta trabajo tomar decisiones y eventualmente, cuando decide algo, es muy firme para poder lograrla. Son personas leales, honestas,
que en algún momento no se ponen la camiseta, se la tatúan. Mucha de la estructura de las empresas utilizan personalidades de este tipo porque son los que en las buenas y en las malas van a estar con lo que ellos creen, con las personas con las que han confiado y que en algún momento se van a hundir junto con el barco. Estructuras en donde lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Bueno o malo, están ahí militares, estructuras eclesiásticas y ciertas funciones de liderazgo son buenas cuando las personas tipo 6 están convencidas del propósito, cuando creen en el jefe, cuando creen en la autoridad, cuando identifican a la empresa, cuando compran el proyecto, son verdaderamente fieles y fuertes. Una de las cosas que más se identifica a un 6 es que si en algún momento lo traicionan o no son confiables las personas, dejan de creer y eventualmente ya no se suman al proyecto o toman otro rumbo. En su entorno de trabajo, cuando les va mal, cuando no hay orden, seguridad, cuando no hay guía, cuando las cosas les obligan a tomar decisiones donde no se sienten seguros y eventualmente cuando las demás personas no son leales y no generan la misma confianza que ellos dan. En el peor estado, este tipo de personalidades tienen una sensación disminuida, dudan, no dejan de confiar y entonces se pierden dentro de todas las opciones que hay. Se pueden angustiar, sentirse atacados y en algún momento dejar de ser productivos. Una personalidad que puede ser completamente leal, deja de creer en el proyecto y se va. Y las personas tipo 7 son los verdaderos entusiastas, son buenísimos para desarrollar ideas, innovación, posibilidades nuevas. Lo que buscan en algún momento es encontrar nuevas maneras de hacer las cosas divertidas, ingeniosas. Y si estuviéramos hablando de design thinking, serían los principales promotores para poder encontrar ideas, desarrollarlas. No necesariamente las concretan, pero son buenísimos desarrollando. Son alegres, divertidos, optimistas y en algún momento cualquier entorno conflictivo son buenos para darles la vuelta, como el alma de la fiesta, y eventualmente en entornos de trabajo y de crisis son muy buenos para poner una pausa y ver cuáles son las opciones del cómo sí se puede y no del cómo no. Les va muy bien cuando se les da este tiempo de aportar ideas nuevas y creativas. Les va mal cuando se sienten aburridos o atascados, y muchas de las personas en el mundo creativo tienen esta sensación de estar creando y haciendo cosas mientras están abordando un tema difícil. No necesariamente les gusta estar en medio del conflicto. En su peor estado pueden ser tremendamente exigentes, berrinchudos, solamente ven por ellos y se vuelven impulsivos, infantiles o pueden dar grandes ataques de ira y de egoísmo. Son personas que en algún momento, por solamente estar buscando el placer y la diversión, pueden entrar en un tema de drogas, de abuso o de perderse del objetivo de las empresas. Con esta perspectiva y con esta visión, me gusta a mí iniciar con esta frase. No permitas que una conquista te conquiste, ni que una derrota te derrote. Los seres humanos, así como un proceso de innovación, en el Emotion Set, si nosotros somos el objetivo de la innovación, me parece importante identificar que estamos en un proceso en el que además de nosotros estar cambiando, necesitamos generar un cambio para nuestro entorno, en donde no somos los mismos y tenemos diferentes recursos que bien vale la pena comenzar a explotar. Y aquí, bajo este marco teórico del Enneagrama, tenemos 9 herramientas, todos somos de todo, hay una que nos determina. Sin embargo, hay una dinámica especial que por eso me gusta este marco teórico. Hay una ruta, dependiendo de cada una de las personalidades, de qué es lo que nos favorece y nos conviene y eventualmente qué es lo que nos desintegra y nos genera malestar. Siendo cada uno de nosotros una de estas 9 personalidades, hay elementos muy claros de una ruta, hablando de un proceso de innovación de qué sí nos conviene hacer dentro de mi base de personalidad bajo el enneagrama y que eventualmente no nos conviene. Sin entrar en el detalle, lo que realmente quiero promover es que este modelo de conocernos dice que si somos una personalidad, y solamente lo cito en el orden como los voy viendo, el 1 le conviene actuar como un 7, el 7 como un 5, el 5 como un 8, el 8 como un 2, el 2 como un 4, el 4 como un 1.
el 6 como un 9, el 9 como un 3 y el 3 como un 6. Y con esto me refiero a es dinámico. A diferencia de otros marcos de personalidad en donde somos de un tipo y así nos quedamos y ahí nos vamos a quedar, esta ofrece la posibilidad de decir, mira, sí, somos esta personalidad, pero somos de todo. Y en este ser de todo te conviene actuar para acá y eventualmente no te conviene actuar para acá. La mejor parte de ti y de tu liderazgo va a salir cuando te aprendas los aspectos positivos de esta otra personalidad, y tu parte más agotada, cansada y estresada va a salir cuando te comportes con los aspectos de esta otra. Por eso he trabajado mucho en que en el proceso de crecimiento esta herramienta se convierte en una posibilidad fuerte en las empresas. El proceso de innovación, regresando a donde empezamos, propone cambios. Y yo aquí, hablando de las personas como base de este motion set, me encuentro con dos grandes retos dentro de la experiencia con la que me ha tocado abordar procesos de mentoría y consultoría en este sentido. Si el proceso de innovación inicia con identificar el problema, aquí lo que primero diríamos es, espérate, pero si vamos a innovar en mí, identificar el qué, yo tengo un problema. O sea, me estás diciendo que el problemático soy yo. Y aquí, desde mi experiencia, comienza uno de los enormes retos del trabajo de innovación con nosotros o con los seres humanos. A nadie nos gusta conocer, identificar, reconocer, trabajar que yo soy el problema, que yo tengo un problema o que yo tengo que cambiar algo. Muchos lo podemos identificar o racionalizar y poder hacer algunas cosas. Sin embargo, hacer cambios no significa hacer transformaciones. El ejemplo que suelo dar es parecido al de un cerillo. Un cerillo, si nosotros lo tomamos y lo encendemos, o lo frotamos contra la estructura que tiene de fósforo, le hacemos que prenda y enciende. Si ese cerillo lo sumergimos en agua, cambia y por un instante no va a prender. Sin embargo, ese cerillo, si lo dejamos que se seque y lo volvemos a flotar, va a prender. Los procesos de cambio en los seres humanos permiten que poder experimentar una faceta de nosotros y eventualmente regresar a lo que somos. Muchos de los procesos que me ha tocado ver y trabajar en los seres humanos que yo mismo he experimentado son de cambio. Experimento una forma de ser, racionalizo, aprendo técnicas, modelos, estructuras, pero en el fondo puedo regresar a ser lo que antes yo vivía o hacía. Sin embargo, los seres humanos también tenemos un proceso de transformación. Y la transformación, hablando del cerillo, es cuando lo frotamos, prende, se consume, se convierte en carbón y ese cerillo no puede volver a ser de la misma manera que era antes. No cambió, se transformó. Hay algunos elementos de la vida que nos transforman y que ya no nos permiten ser iguales. La posibilidad es de, con una mirada de trabajo, de compasión, de trabajo con nosotros, identificar qué eventualmente nos puede ayudar a transformarnos a cada uno de nosotros y poder, bajo esta visión, ayudar a modificar nuestro entorno e innovar. Identificar el problema es uno de los grandes retos. Cuando lo hacemos, me parece que el segundo gran reto es en el proceso de validación, y utilizo el modelo que está establecido como parte del proceso que aquí estamos tocando. Validar un modelo o proceso implica hacer una prueba y si necesito hacerle cambios, significa que algo falló, que algo no es lo suficiente, que algo tiene que cambiar o mejorar. Y las personas no siempre estamos abiertos o dispuestos a reconocer que nos equivocamos. Si ya hice uno de los grandes retos y es identificar que yo tengo un área de mejorar o que tengo un problema, el otro gran reto es cuando nos encontramos que lo que yo decidí no fue lo correcto. Y es aquí donde yo indico. A veces es mucho más fácil decir, ay, es que tú me haces enojar, sin identificar qué es lo que realmente me enoja. Es que el otro se equivocó. Es que no hiciste lo que yo dije, o como algunas personas les escuché, es que mi error fue confiar en ti. Y al final es volver a desplazar la responsabilidad en la otra persona.
Los dos grandes retos del proceso de innovación de esta visión o emotion set, donde cambiamos nosotros como seres humanos, está en comenzar el trabajo de identificar que tengo áreas de mejora. Y la segunda, cuando en el proceso de aprendizaje, he de identificar que yo soy el responsable de los cambios, de las mejoras y también de las equivocaciones o los errores. Me parece que concretando este tema, la cultura empresarial pelea contra los fundadores. He estado en algunas reuniones donde el grupo de directivo, hay alguien que dice, a ver, permítanme, ¿quién fundó la empresa? Ok, entonces se hace lo que yo digo. El mundo corporativo contra el mundo familiar. A ver, ¿quién fundó la empresa? Muy bien, entonces tú te pones en esta posición, tú vas a estar en ventas y tú te vas a encargar de esto. Porque lo digo yo, porque yo lo fundé. ¿O tú sabes de este negocio? No, ok, yo sí, porque yo lo inicié. Así que, ¿qué vienes a hacer tú? A alguien le escuché decir, ¿quién le ha puesto más dinero a esta empresa? Ok, se hace lo que yo digo. Que además tenemos una frase para eso. El que paga, manda. Si yo pago, yo pongo la lana, yo mando. Y entonces se pierde el mundo corporativo y esto en México es uno de los grandes retos porque la mayoría son empresas familiares y lo que en algún momento nos va a ayudar mucho es llegar a corporativizar las empresas, establecer procesos de productividad que no sea porque el dueño, porque el que puso más dinero, el inversionista, va a tomar las decisiones y lo que mejor conviene como cambio. El reto fundamental de las empresas familiares es crear políticas de gobernanza, correcto, justo lo que estamos compartiendo, que aseguren la continuidad de la empresa, aplicable a los miembros de la familia como para los no familiares, totalmente. Y esto que compartes, Yamil, es uno de los retos que yo me encuentro aquí y que vamos justo con la innovación como seres humanos, porque implica aceptar cosas a las que no necesariamente estamos acostumbrados. Y los mandos o rasgos de liderazgo contra la autoridad, que existe mucho al respecto. Finalmente es hasta dónde nos convertimos en actores en donde coparticipamos o simple y sencillamente queremos que se haga lo que yo digo en el instante en que yo digo, de la manera en que yo lo haría, y es uno de los retos que también me ha tocado ver. Si todo nuestro cuerpo, utilizando el ejemplo que les di hace rato, fuera hígado o fuera páncreas, o a veces digo, ¿cuál es para ti la parte más importante de todo el cuerpo? Y la verdad es que todos necesitamos de todos. ¿Cómo le hace tu cuerpo y el mío para que todos sus órganos que trabajan a ritmo distinto, con objetivos diferentes, con materiales que procesan diferente, cómo le hacen para ser tan diferentes, tan distintos, para trabajar a destiempo y que funcionen tan bien, complementándose, comunicándose y procurando la vida? Muchos de los jefes, de los gente con autoridad, quiere y prefiere gente que piensen como yo, que trabajen como yo, que hagan lo que yo diga, quieren réplicas de sí mismos. Y me he encontrado que uno de los grandes retos es poder identificar, así como en el cuerpo humano, cómo somos y eventualmente sacarle provecho a lo que cada uno puede ofrecer desde su funcionamiento y el ritmo que tiene. En ese sentido, he trabajado en un programa que llamo Empresas Humanas de Alto Desempeño, aplicando el Enneagrama, y es utilizar esta herramienta de conocimiento enfocado en la parte emocional o el emotion set de nosotros como proceso de innovación central, para a partir de ahí poder modificar los cambios, procesos, modelos que tenemos para un equipo, para nuestra empresa o para nuestra vida. Y me ha tocado ver cómo algunas personas inclusive cambian a nivel familiar. Me parece que la verdadera transformación la encontraremos en la medida en que nosotros comencemos, en el que manejemos nuestro conflicto, comunicación, el desarrollo y lo que en algún momento nosotros somos transformado para poder brindar un cambio a los demás. Y cierro con una frase que me gusta mucho de Hermann Hesse. Para nacer hay que destruir un mundo. Y en este proceso que nos encontramos, vale la pena identificar en qué parte de la destrucción de tu mundo actual te estás encontrando para nacer a una nueva realidad. Para nacer hay que destruir un mundo, de Hermann Hesse. Como seres humanos nos encontramos en dentro de este proceso. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a la comunidad. Me encantará escuchar sus comentarios. Dejo esta liga
y este enlace para que me puedan, por favor, dar retroalimentación de esta charla. Para mí es importante en algún momento identificar qué les deja, qué faltó, respetando el tiempo. Hay mucho que platicar, pero cualquier cosa que en algún momento me puedan decir, yo lo agradeceré. Perfecto, Benjamín, muchísimas gracias. La verdad, el tema del trabajar con personas, sabemos que pues a mí, por lo menos en esta charla, me deja la importancia de identificar, número uno, dónde estoy yo como persona, ¿sí? Como dices, conocerme, cuáles son esos lados buenos y esos lados de en contra que pueden jugar en contra en un proceso de innovación o inclusive de esta reinvención que dices, ¿no? De destruir como lo que hablan mucho de reinventarse, ¿no? Forma parte de este proceso de, de construir bajo un nuevo paradigma. Pero además, la importancia, creo yo, y estaba reflexionando en todas las características de los diferentes tipos de personalidades, hay un proceso dentro o un paso dentro del proceso de innovación que identificamos que hay que tener muy claro quiénes son las personas que forman parte de nuestro equipo, porque vuelvo a lo mismo, la innovación es un trabajo en equipo, o sea, es un deporte que se juega en equipo. Es imposible para nosotros visualizar que la innovación se da solo. Sí empieza por uno, pero necesitas de otras personas para compartir ideas, para ir robusteciendo las ideas y los proyectos, que esto es algo clave, pero también es muy importante que así como te conoces, me queda la reflexión de que es importante darte la oportunidad de conocer las personas con las que trabajas, precisamente para poder habilitar el proceso de innovación y hacerlo más ágil y no encontrarnos con temas que nos pueden bloquear en algún momento, ¿no? Entonces, creo que esta parte es clave. Me queda por lo menos ese tema de estar muy pendiente, muy consciente de las personalidades, de los pros y contras para ver de qué manera podemos capitalizar esos perfiles y que también es importante dentro del proceso de innovación podemos jugar en diferentes roles para lograr mejores resultados en el proceso de innovación. Está conmigo también Luigi Arandia. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué ondita, mi David? Pues aquí ya estamos listos para darle candela. ¿Qué reflexión te deja esta charla de Benjamín aterrizado a temas de lo que hemos venido haciendo de innovación, Luigi? Pues que justo en el proceso de innovar y en el entendimiento de que se hace en equipo, qué mejor de autoconocernos y de por lo menos tener una mirada apreciativa ante las otras personas en su tipo de personalidad y cómo convivir, colaborar y generar resultados en equipo, entendiendo que somos máquinas emocionales y cada uno va a percibir e interpretar a su manera y a su forma y sistema de creencias. Aquí mi pregunta sería para Benjamín, el tema de, ya que tienes el autoconocimiento, ya que conoces a tu demás equipo, ¿cómo logras tener la congruencia de que lo que estás diciendo, lo que estás profesando, lo que estás compartiendo, lo adoptas, lo adaptas a tu persona y verdaderamente lo vives y no caes en la pretensión de solamente reunir contenido, reunir material y que probablemente por una cierta capacidad de comunicación caer en un tema de incongruencia y que eso también va a afectar a que los resultados planeados y trazados y acuerdos generados entre las personas pues se den, más allá de que tú tengas una personalidad y el otro tenga otra y yo conozco la mía. El tema de la congruencia se me hace un tema importantísimo que no se manejó aquí y que me gustaría tener tu punto de vista. Sí, efectivamente, Luis. Dentro de la experiencia que yo he tenido, temas como congruencia, la verdad, la
se me fue la palabra otra, pero que se utiliza mucho en este tipo de charlas y que me ha tocado verla en negocios y con personas. Cuando estamos hablando de seres humanos, la congruencia es lo que yo entiendo por la congruencia. Sentido común, otra. Sentido común. La congruencia, lo correcto, lo verdadero, normalmente es lo que para mí es lo congruente, lo que para mí es lo acertado. Y uno de los grandes retos que desde mi punto de vista tenemos aquí es cuál es la congruencia de la empresa, de lo que tenemos, de las diferentes personas. Hay otra palabra que en algún momento he escuchado en algunos que ahorita no me acuerdo, pero seguro te digo aquí. Me parece que cuando dejamos de identificar lo que para mí es lo correcto, de que lo que tiene que pasar es lo que yo creo que debe de pasar, y llegamos a saber en qué estado está la empresa, qué es lo que en algún momento cuenta y qué es con lo que no cuenta, es cuando, considerando a las demás personas y a los demás actores, es cuando realmente vamos a poder trabajar y tomar decisiones. Una empresa que se ha permitido que yo les comparta esto, identificaron cómo la congruencia o lo correcto, lo que debía de ser, que tiene que ver mucho con la visión del dueño, en este caso fue del papá y socio fundador, es que sus hijos deberían de trabajar ahí, es lo correcto, es lo congruente, es para la familia, no lo dejar para alguien más. Y una de las hijas, en verdad, estaba sufriendo mucho porque la querían poner en una posición específica de ventas y ella ni siquiera le gusta la empresa. Con esto lo que quiero indicar es que existen algunos conceptos que bien vale la pena tratarlos en entornos empresariales, es hasta dónde es mi visión de lo que yo creo correcto, de yo que me conozco y de que creo que esto debe de ser así, lo que para mí es lo congruente, lo que eventualmente podemos llegar en conjunto, como equipo, como trabajo, a cuál es lo congruente en la empresa, inclusive lo que diría así, en el tiempo de la empresa. No es lo mismo en un instante que un mes después, no es lo mismo antes que después de la pandemia, no es lo mismo a lo largo del tiempo, con las relaciones. Pues aquí lo que yo diría, que para eventualmente hacerlo esto concretable, se puedan establecer en términos de conocer cómo somos cada uno de los integrantes y eventualmente respetar a cada uno conforme a su tiempo, su proceso, su visión. Y si en algún momento, llegando a un acuerdo en conjunto, vemos que las visiones individuales o de la persona no concuerdan con una visión previamente establecida de la empresa, pues entonces se toman decisiones. Las personas no estarán en el momento o en el instante o ni siquiera querrán estar en esa empresa. Y entonces ahí es donde creo se utilizan algunas frases en términos de contrata rápido, no, contrata muy bien y de manera acuciosa y despide rápido. O eventualmente identificar donde no vas a estar funcionando, sea cual sea la razón. ¿Cómo ves, mi David? No, pues interesantísimo el tema y bastante complejo, ¿no? Creo que ahí es donde mucho se detiene la innovación, ¿no? Benja, o sea, yo pienso que gran parte, por lo menos en el proceso de nuestra cultura inclusive, el tema, el proceso de innovación se detiene muchas veces por las personas, es decir, porque o el que recibe la idea se siente apabullado de que esa idea no va con su personalidad, no va con sus paradigmas, por ende lo rechaza de una. Está el que está invirtiéndole y que trae todas las ganas y quiere sobresalir y quiere echarle para adelante el proyecto. Entonces, mucho de los procesos creo yo que no es tanto falta de capacidad, sino empresarial, económica o de recursos, háblese de todo tipo de recursos, que no solamente son esos temas los que influyen, sino realmente quienes lideran el proceso de innovación. Es decir,
Las personas que lideran, lo que me queda de esta charla es, quienes vamos a liderar procesos de innovación, tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestros pros y contras de nuestra personalidad, cómo estamos integrando a nuestro equipo de trabajo y quiénes son esas personas del equipo y cómo podemos distribuir esos recursos de personas para que el proceso de innovación se lleve a cabo de la mejor manera. Es lo que de alguna manera, pues yo me llevo de esta plática, de esta charla. Realmente preguntas como tal no hay. La única que yo te haría antes de que nos vayamos es, ¿qué hay para el futuro de lo que hoy se ve como las máquinas nos van a sustituir? Entonces, ¿para qué nos centramos en las personas? ¿Sí me explico? O sea, los procesos de innovación nos están sobrepasando, entonces, ¿ya para qué innovamos si todo está ya, las máquinas ya van a hacer todo? Desde tu punto de vista, como comentario final, ¿qué ves de aquí en adelante? O sea, ¿qué es el futuro que nos espera y qué debemos hacer como personas que estamos interesados o hemos incursionado en el mundo de la innovación? En verdad creo que la inteligencia artificial no me va a reemplazar a nadie. En verdad lo creo. Con esto comienzo a responder lo que creo que va a ocurrir. Me parece que la inteligencia artificial no va a reemplazar a nadie. Lo que sí va a hacer es reemplazar a las personas que no sepan utilizar la inteligencia artificial, perdón. La inteligencia no va a sustituir a nadie, va a sustituir a las personas que no sepan utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a dar poder y rapidez. Es lo que hacen las computadoras. No sustituyeron a los contadores. Los ERPs no los sustituyeron, cambiaron de función. Ahora, en lugar de estar haciendo hojas T y esas grandes hojas, ahora se dedican a funciones de supervisar, gestionar, tomar decisiones. El carro no sustituyó a las personas que se transportan, ahora lo hacemos más rápido. La inteligencia que tenemos como seres humanos, la innovación que realmente podemos hoy, con lo que hoy sabemos y hoy tenemos, no es sustituible por la tecnología y por el futuro desde mi punto de vista. Es bien sabido que todos los avances en inteligencia artificial, en innovación, de alguna manera necesitan ser ajustados por el ser humano, por la parte creativa. Y al final, ¿qué es y para qué sirve la tecnología y los avances en términos de crecimiento? ¿Qué no es acaso para atender una necesidad del ser humano? En otras palabras, ¿quién más que otro ser humano que puede entender lo que se siente, sentirse querido, apreciado, valorado, feliz en una sala de laboratorio, en medio del quirófano, en frente de alguien que no está funcionando mi equipo y que quiero que me respondas por este aparato que acabo de comprar y que no funciona y estoy enojado? ¿Quién más que otro ser humano, por mejor bot que tengas delante de ti, te dé todas las respuestas y por qué el sistema del microchip funcionó y entonces el clima hizo que perdieras la conexión? ¿Qué mejor que otro ser humano que pueda entender y encontrar este vínculo en las emociones puede ayudar? Y en esto cierro mi participación. Los seres humanos tenemos diferentes eventos en la vida que nos han generado circunstancias, emociones, por tocar el mismo tema. Es muy probable que a ti te enojen unas cosas o te gusten o te pongan alegre unas cosas muy distintas a las de mí o a las de Luis o a los que estamos aquí ahorita, que estamos participando. Sin embargo, aunque a ti te enojan unas cosas y a mí otras, o te pongan alegre unas y a mí otras, todos conocemos esa emoción y esa sensación. Enojo, tristeza, miedo, alegría, todos las conocemos independientemente de qué los detone. Si podemos nosotros empatizar con el otro y hacer que nuestras empresas innoven procesos y productos para atender necesidades humanas, que yo sí sé lo que se requiere: ser importante, ser valorado, ser exitoso. Entonces, es que podemos utilizar la tecnología a nuestro alcance para poder dar ese servicio y atender esa necesidad. Yo creo que las empresas que mejor innovan, y en otras palabras, que mejor atienden las necesidades
Y en otras palabras, las necesidades emocionales de nuestros clientes son las que van a seguir creciendo. Las que no lo hagan son las que eventualmente saldrán del mercado. No sé si respondo, David. Pues muchas gracias, Benja, de verdad por haber atendido nuestra invitación, por haber compartido de esta importantes puntos de vista, este tema del eneagrama para el desarrollo de la innovación en las empresas. Y pues sencillamente a mí me queda como el tema de debemos estar muy conscientes de nosotros, de cómo estamos, hacernos este diagnóstico de nuestro potencial de innovación desde los dos puntos de vista, el pro y el contra, verlo con nuestro equipo y tener ese diagrama de cómo podemos vincularnos entre todos para lograr justamente procesos de innovación exitosos que, insisto, la innovación es un deporte que se juega en equipo y los equipos están conformados de personas. Muchísimas gracias, Benja, por haber asistido a esta charla de iTalks. Esperamos seguir conversando contigo en próximos temas y estamos ya por arrancar próximamente nuestra segunda temporada de iTalks. Te agradecemos muchísimo el que hayas participado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad, a las personas que están aquí y se tomaron su tiempo para escuchar. Les agradezco mucho y en la medida en que mi experiencia les pueda aportar, será un verdadero gusto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos unos minutos más. Luigi, ¿tú algo que complementar a esto antes de que nos vayamos? Y que al final, dentro de lo que estamos desarrollando aquí con los iTalks, con la innovación, es esta visión de crear una nueva cultura empresarial. Y si esa visión de una nueva cultura empresarial mexicana no está centrada en el humano, va a ser muy difícil el poder incorporar diferentes herramientas técnicas y demás. Y difiere un poco en el punto de vista de Benjamín, que al final la inteligencia artificial ya está demostrando que sí está sustituyendo funciones y actividades del ser humano, pero algo que no va a sustituir es la inteligencia emocional. Eso es algo muy intrínseco del humano y es algo que creo que nos va a poder distinguir y diferenciar. Y en la medida en que tengamos una mejor inteligencia emocional, vamos a entendernos y vamos a entender mejor el contexto y utilizar mejor las herramientas que la vida misma nos presenta y las que nosotros como personas desarrollemos para crear una mejor calidad de vida, una creación de nuevos contextos, de condiciones, y que cuando todos estemos alineados, sincronizados, en armonía, probablemente tengamos una vida en excelencia, que son premisas que tenemos dentro del modelo de esta nueva cultura empresarial mexicana, y la innovación como ese pilar y ese vehículo que te va a llevar y conducir a ese momento desde lo individual, desde lo colectivo, y que los que estamos inmersos en el tema de emprendimiento y de hacer empresa, pues tengamos esta visión humana y de entender que tú tienes lo que yo no tengo y viceversa, y cómo juntos podemos crear nuevas realidades, ¿no? Me quedaría con ese mensaje. De acuerdo, Luis. Pues muchas gracias a todos nuevamente. Los esperamos próximo miércoles, misma hora, 9 de la mañana. Estaremos hablando con un invitado extranjero, Henry Jiménez. Él ha estado trabajando mucho en el tema de marketing digital basado en inteligencia artificial. Creo que puede ser muy interesante para todos los que hemos venido viendo cómo impulsamos nuestro negocio, nuestras carreras y cómo estas herramientas de marketing nos pueden ayudar a potenciar nuestro negocio. Así es que cordialmente invitados, para el próximo miércoles a las 9. No obstante, decirles, estamos en un proceso de formación de profesionales en innovación para justamente empezar a elevar nuestro nivel de conocimiento en términos de cómo lograr y mejorar los procesos en la gestión de la innovación. Por eso mismo, estamos invitándolos a nuestra próxima certificación que arranca el próximo martes. Es un evento, no es un evento, son varias sesiones virtuales de 4 a 7 de la tarde. Si tienen más dudas, pueden consultarnos
tenemos un chat en el cual también estamos compartiendo información, contenidos, tendencias, herramientas de diferentes tipos relacionadas con la manera de cómo generar mejores proyectos de innovación. Entonces, súmense a la comunidad y con gusto también podemos apoyarles en este tema. Aquí Flor nos consulta, Flor, ¿es posible que deje alguna bibliografía, marco teórico del eneagrama? Ah, ya, perfecto, ahí Benjamín ya les está contestando. Ingresen a nuestra aula virtual, ahí tenemos toda la información y nuevamente gracias por acompañarnos el día de hoy. Luigi, vámonos, ya es tiempo de ponernos las pilas el día de hoy. Les deseamos una excelente semana. Un fuerte abrazo a todos. Luigi, gracias nuevamente. Gracias, amigos. Estamos en comunicación y a ver si en la siguiente miércoles hacemos también el comercial del foro de innovación y emprendimiento que está organizando Coparmex. Tanto David como su servidor somos presidentes de la Comisión de Innovación en los diferentes centros empresariales y probablemente vayamos a estar teniendo un stand por ahí o una participación. Estamos todavía en pláticas. Ojalá que se logre dar. Y en cierto modo, en resumen, es como la Semana del Emprendedor de hace mucho tiempo, cuando existía el INADEM, pero ahora liderada por Coparmex y toda una serie de aliados que lo que pretendemos es robustecer y tejer esos lazos que se venían trabajando, pero que se diluyeron y se perdieron, y que a través de la innovación queremos volver a converger y a compartir estas tendencias, estas cuestiones de conceptos y de disrupciones que se están teniendo en nuestra realidad. Entonces ya probablemente el próximo miércoles aquí el David nos tenga ahí el flyer del comercial y que sigamos sumando para crear esa red y ese contexto de innovadores y de doers que necesitamos en nuestro país. Listo, Luigi. Gracias. Feliz día para todos. Hasta luego.